día de hoy, pero como siempre menciono, de nada vale hablar si uno no está dispuesto a escuchar. Quiero, antes de comenzar, que piensen esto. Podemos tener aquí un banquete preparado, pero si no tenemos hambre, de nada sirve. Ayer fuimos a comer con mi esposa y cuando estábamos terminando de comer, vimos el McDonald's por allá y me pregunta, ¿no te dan ganas de comer una hamburguesa? Le digo, después de comer esto, no, porque ya no tengo hambre. Pero cuando tú tienes hambre, cualquier bicho que camina va a pasar al asador. Porque nada te detiene. Y quizás comidas que no te gustaban tanto, la comes con ánimo, por no decir fiereza, como un salvaje, porque hay hambre. Piensa en la palabra de Dios de la misma manera. Muchas veces la palabra de Dios no es demasiado articulada ni demasiado profunda, técnicamente hablando, intelectualmente hablando, pero nosotros andamos hambrientos. Y cualquier cosa que nos dicen la queremos disfrutar y queremos comer y la queremos beber porque tenemos hambre. Y a veces, lamentablemente, principalmente en nuestra sociedad moderna, cuando hay tanta información dando vuelta en internet y tenemos tantos libros editados y tantas versiones de la palabra de Dios, tantos predicadores dando vuelta, que andamos sin apetito. Y eso es un gran problema para el cristiano. Porque por más que exista un banquete delante de nosotros, no tenemos hambre. Le voy a pedir a Seba si me ayuda, que me olvidé la botella que él me dio en mi silla. Abra su Biblia, mi hermano, en Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Me di cuenta porque se me empezó a secar la boca. Gracias. Mateo capítulo 8, 23 al 27. Lo tienen por ahí, ya lo vamos a estar leyendo. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente para leerles. Y antes de que lo leemos juntos, quiero que piensen lo siguiente. La vida nos presenta problemas. Levante la mano, ¿quién ya tuvo un problema en la vida? A ver, un problema. Uno. 12, escuché quién tuvo 12. No los andamos contando, después del 150 dejamos de contar, porque la vida está llena de problemas, desde lo más pequeñito que se nos quemaron las tostadas, hasta lo más grande que no podemos pagar la hipoteca. Todos hemos tenido problemas en la vida. A veces son inmensos y nos dejan sin aliento. Pero aún los pequeñitos a veces nos cambian el humor. ¿Quién ya se levantó y pequeñas cosas ya le fueron cambiando el humor? Yo suelo decir, y tengo hasta un estudio con respecto a la montaña rusa de las emociones en la vida adolescente. Pero a veces nosotros crecemos y el cuento no cambia tanto, ¿verdad? A veces nos levantamos a la mañana y nos levantamos de buen humor, después nos golpeamos el pie chiquito, el dedo chiquito con la mesa de noche y ya cambió el humor, después nos vamos a bañar y el agua está fría y ya el humor ya va empeorando poco a poco, la tostada se quema, el té se enfría y sale al trabajo un monstruo. Se levantó un angelito, pero salió un oso feroz para el trabajo. Y ya el pobre del trabajo nos dice buenos días. ¿Qué tienen de bueno? ¿Sí? Después nuestro jefe nos dice que nos va a dar un aumento y ya andamos bien tranquilitos. Y así andamos. Arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. La vida no es comparada con la tierra firme. La vida se compara en líneas generales con el mar impetuoso, porque la vida no es un lugar tranquilo, pero principalmente porque la vida es un lugar cambiante. ¿Quién ha experimentado el cambio en la vida? ¿Quién ha visto que generaciones tras generaciones cambian los valores, cambian los principios, cambia la rutina, cambia la conducta? Y generalmente existe esta frase, en mis tiempos no era así, porque la vida cambia. Nosotros cambiamos. ¿Quién ya se va descubriendo pelos blancos por ahí? Dolores donde no sabía que había cosas para doler. ¿Quién ya?
porque nosotros también cambiamos. El clima cambia, la geografía, todo cambia. La vida no es un lugar seguro para vivir. Yo pienso en mi pequeño y digo, ay Dios, ¿en qué mundo va a vivir? Si ahora estamos así, imagínate en 10 años, en 20 años. La vida no es un lugar seguro para vivir. Y hablando del mar, siempre recuerdo esta idea, hablando del mar, piensen lo siguiente, yo creo que ya la mencioné, piensen lo siguiente, el barco está seguro en el puerto, pero no fue creado para estar en el puerto. Creo que se lo mencioné a los jóvenes. El barco está seguro en el puerto, pero no fue creado para estar en el puerto. No hay nada más tranquilo que un avión en el aeropuerto, pero el avión no fue creado para estar en el aeropuerto. Fue creado para surcar los aires, aunque no nos gusten las turbulencias. Siempre estamos más tranquilos en el puerto, siempre estamos más tranquilos en el aeropuerto, pero no fue creado para eso. Y nosotros a veces buscamos lugar de confort, lugar de tranquilidad, lugar de estar quietos, lugar donde no predicamos, lugar donde no avanzamos, lugar donde no discipulamos, lugar donde no actuamos y no avanzamos para el Señor. ¿Y estamos tranquilos? Sí. ¿Quién puede dar gloria a Dios? Espero que nadie, porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para avanzar, fuimos creados para predicar, fuimos creados para discipular, fuimos creados para glorificar a Dios. Claro, no hacerlo quizás nos regale un lugar tranquilo, pero no fuimos creados para esto. La vida se compara con un mar impetuoso. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 8, 23 al 27. Dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús, ¿qué hacía? Lo mismo que usted y yo en una tempestad. ¿Qué? No, todo lo contrario, dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. ¡Señor!, gritaron, ¡sálvanos! Nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Papá, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos hables en esta mañana. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, hemos clamado a ti, orado, Señor, levantado ofrendas, Señor, papá. En este momento queremos escucharte a ti. Direcciona nuestra vida, oriéntanos, Señor, reoriéntanos, Señor, corrígenos, papá. Estamos aquí para ti. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú quieras decirnos hoy. Y te agradecemos, papá, por el privilegio de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este es un relato interesantísimo. Se ha predicado cientos de veces. Hay canciones sobre este relato. Es tan figurativo, es una ilustración tan bonita que nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas. Algunos de nosotros podemos leer quizás por primera vez este texto y decimos, uy, Jesús se levantó malhumorado de la siesta. Estaba cansado, como cuando nosotros andamos cansados y van y nos despiertan. ¡Ay, despertate que tenés que...! Y salimos como una fiera. Jesús salió, pero gente de poca fe, ¿por qué me despiertan? Pero el relato no se trata de que Jesús se levantó con mal humor, para nada. Porque hay un evento mucho más importante que se roba la escena y es el milagro sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero hasta llegar a ese punto tenemos 3 elementos que son interesantes en esta historia. El primer elemento es la tempestad, el segundo elemento es el miedo y el tercer elemento es la fe. Y de esos 3 elementos yo les quería hablar en esta mañana para que juntos podamos entender un poquito cómo debemos nosotros reaccionar dentro de nuestras tormentas, dentro de nuestros tiempos o momentos de desesperación. ¿Amén? ¿Puede ser? La tempestad, el miedo y la fe. Lo primero, una terrible
tempestad. Lo primero que tenemos que entender sobre la tempestad es que no es un problema interno que nosotros podemos solucionar con tranquilidad. No es que se acabó el gas en la bombona y hay que cambiarla, y aunque a mí eso aún me cuesta, porque las bombonas nuestras se abren diferente. Y ya busco hasta videos en YouTube una vez al mes cuando tengo que, porque me olvido. Y aunque es un problema interno del hogar, aún necesito ayuda para ese problema. La tempestad era un problema externo, o sea, tenía origen fuera de la barca. No era que alguno de los marineros apretó un botón equivocado, ¡ay!, desaté una tormenta. No era de esta forma. No es que soltaron una cuerda y se cayó una vela. No es que pasó algo que un marinero dice, tranquilo, no, esto porque se soltó ese cabo aquí, tranquilo, ya está. No es algo que podemos solucionar. Es algo grande que viene desde fuera. Los marineros experimentados estaban asombrados y asustados por lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y hay que destacar que Jesús no se subió a la barca con un grupo de Boy Scouts, no se subió a la barca con un grupo de profesores de filosofía, no se subió a la barca con un grupo de pianistas, se subió a la barca con un grupo de, en su gran mayoría, marineros. Y que conocían muy bien este lago mencionado en el texto bíblico. O sea, era gente que conocía el mar, que conocía el agua, que conocía la navegación. Y a veces tú y yo estamos delante de problemas que nos sobrepasan. Porque sí, que la tostada se quemen, bueno, agarraré otro pancito y lo pondré si es que tengo tiempo. Si era mi última tostada es un poco más triste. Pero bueno, siempre se puede comprar algo de camino a casa, de camino al trabajo. Pero no tengo dinero. No le hace mal un ayuno intermedio, ¿no, pastor? No le hace mal un ayuno intermitente, para nada. Bueno, coma al mediodía. Son problemas pequeños, menores, sin tanta profundidad en nuestra vida. Seguramente algunos de nosotros podemos tener en mente ahora sí tormentas grandes en nuestra historia. Tormentas grandes en nuestra historia reciente. Y quizás algunos están hasta mojados porque están en la tormenta. Andan goteando con sus ropas mojadas porque están en la tormenta. Porque están atravesando tiempos de dificultad. La vida es así. Nos damos cuenta después cuando crecemos, ¿no? Cuando somos adolescentes, jóvenes, cuando recién nos casamos y estamos arrancando con nuestro primer hijo que tiene 4 meses, ¿no? 5. ¿Gritó él o gritaste tú? Si gritó él me asusta. 5, papá. Dios mío. Estamos arrancando. Los problemas van a agrandar, se van a agrandar y van a empeorar. Como lo que deja en el pañal, cada vez es peor. Y así va a seguir la vida. Y así va a seguir avanzando la cosa. Y las dificultades crecen y deben crecer. Porque significa que estamos avanzando. Significa que estamos aceptando desafíos mayores. Significa que le estamos creyendo a Dios. Significa que estamos yendo a donde nunca fuimos. No conozco esta ruta, es porque nunca la caminaste. Es normal que estés medio desorientado, es normal que te dé un poquito de miedo, pero continúa avanzando. La insistencia yo creo que es una característica que debe estar presente en la jornada cristiana. Desde que nos convertimos al Señor y nos convertimos en una nueva criatura, empezamos a hacer las cosas de manera que nunca la habíamos hecho. Y tenemos que aprender a caminar en ese estilo de vida, en cuanto a moralidad, en cuanto a emociones, en cuanto a sexualidad, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a finanzas, en cuanto a amistades, en cuanto a todo. Nuestra historia se tiene que reescribir. Y por lo tanto nunca habíamos transitado por esos caminos.
Y es normal que tengamos miedo y no sepamos muy bien cómo funciona la cosa. Que estemos un poco desorientados y como los misioneros hasta que sufra choque cultural, ¿no? Con esta nueva vida en Cristo, que no la comprendemos muy bien. Y con el tiempo vamos avanzando y como el texto dice, madurando en la fe. Algunos se quedan como la iglesia de Corintios, ¿no? Que teniendo ya necesidad de alimento sólido todavía están con la lechita, como mi pequeño Oliver. Y el apóstol Pablo la destaca y dice, no puede ser así. ¿Por qué? Porque lo natural en la vida es avanzar. Lo natural en la vida es crecer. Lo natural en la vida es avanzar. Y a veces llegamos a ciertos techos y nos da miedo romper el techo. Hermano, rompa el techo, no este. Tranquilo. A veces llegamos a ciertos techos, busque la manera, porque tenemos que seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo como padre, tiene que seguir creciendo como madre, tiene que seguir creciendo como esposo, tiene que seguir creciendo como esposa, tiene que seguir creciendo como hijo de Dios, tiene que seguir creciendo como discipulador, tiene que seguir creciendo como evangelista, tiene que seguir creciendo como un lector bíblico, tiene que seguir creciendo en su relación con el Espíritu Santo. Aún hay más, aún hay más, aún hay más. Hablábamos el lunes pasado en la clase de teología, el Dios infinito. Y nosotros como seres infinitos estamos intentando entenderlo. Nunca nos vamos a quedar sin contenido para leer. Jamás. Porque somos como hormigas intentando entender la física cuántica. Estamos lejos, lejos, lejos. Siempre hay algo más de Dios que disfrutar, que aprender. No se quede parado en el camino porque hay tormenta. Continúa insistiendo. Díganmelo a mí, que si no insistía no me casaba. Continúa insistiendo. Continúa insistiendo. Continúa insistiendo. No pares en el camino. Yo sé que a veces nos desanimamos. Yo sé que a veces pasan cosas que nos dan miedo. Yo sé que a veces hasta nos ofenden. Porque yo sé que esto es una comunidad de fe y deberíamos ser todos ositos teddies, pero no lo somos. Es una comunidad de gente imperfecta. Que a veces nos equivocamos, que a veces miramos mal, que a veces hablamos mal, que a veces andamos de mal humor, como decíamos a la mañana, o se cree que a los pastores no se les queman las tostadas. Al pastor Frank, no, porque no come pan. Claro, somos una comunidad de gente imperfecta. El que es perfecto, es Dios. Usted y yo en diferentes momentos de la jornada somos lo mismo. Nuevas criaturas deseando conocer a su Creador. Punto. Después entramos en los detalles, pero somos nuevas criaturas deseando conocer a su Creador. A los marineros esta tormenta se les había ido de las manos. Así como a ti y a mí, a veces nuestros problemas se nos van de las manos. Y cuando se nos van de las manos buscamos ayuda, ¿sí o no? Si es finanza buscamos un contador, si es la casa buscamos un constructor, si es el que pone la garrafa, la bombona, le pedimos que nos ponga la bombona. Diferentes actividades demandan de diferentes especialistas. Pero estos marineros desesperados buscaron a Jesús. Muchas veces nuestros problemas se nos van de las manos. No tengamos miedo en pedir ayuda. A veces creemos que ser cristianos maduros es cuando ya no pido ayuda, cuando ya no necesito que nadie ore por mí, cuando ya no necesito que nadie me explique el texto bíblico, cuando ya. No. Yo les digo, yo el lunes estaba dando clases de una materia que di cientos de veces. Y yo le digo, hermanos, lo primero que tenemos que entender antes de empezar a hablar de este tema es humildad. No tenemos ni idea. Qué lindo que un profesor empiece así, te da un ánimo.
Es que tú y yo no podemos poner a Dios en un tubo de ensayo y estudiarlo con una lupa. Podemos leer el texto que nos dejó y estudiarlo, pero al Dios del texto no lo puedo encasillar en un libro. Y esto no es fundamento para la herejía, es simplemente un fundamento para decir que Dios es inmenso, que hay tanto de Dios. Hay tantísima cosa de Dios que aún no conocemos. Hay tantas experiencias en las que el Espíritu Santo te quiere acompañar. Y a veces tenemos miedo porque nos sentimos solos, pero no estamos solos. Permitite experimentar el abrazo del Espíritu Santo en la desesperación. Permitite experimentar la protección del Espíritu Santo en el medio de la tormenta. Permitite experimentar la provisión de Dios en el medio de la necesidad. Permitite experimentar la protección del Padre en medio de asuntos peligrosos. Permitite experimentar la calma que Dios transmite, la paz que Dios da en medio de la incertidumbre. Son experiencias únicas. Claro, es lindo leer el texto bíblico, pero como yo enseñaba el otro día, si yo no tengo fe, este libro no hace nada. Si yo no tengo fe, de nada vale abrir el texto en el Salmo 23 y dejarlo en casa. Eso no me convierte a mí en una oveja del rebaño. En una oveja del rebaño me convierte a mí obedecer a Dios. De nada sirve que le pongamos la Biblia al lado de nuestro papá que es inconverso. No se va a convertir por osmosis como cuando usted pone un saquito de té dentro del agua caliente y cambia de color. No. Es oración, es predicación, es acción. El texto por sí, el libro por sí no hace nada a menos que yo crea en él. Tenemos que tener fe. Después de la tempestad, la terrible tempestad, viene un miedo, pero no cualquiera, un miedo de muerte. Levante la mano, ¿quién ya pasó en una turbulencia en un avión? Ok, ¿quién ya pasó en una turbulencia? Déjenla levantada. ¿Quién ya pasó en esa turbulencia? ¿Pensaste que te morías? Ok, ¿por allá también? Sí, yo también, me olvidé de levantar la mano. ¿Sí? Y esos miedos, eso es un miedo de muerte. Ay, Señor, yo siempre que paso eso, no voy a ser misionero nunca más. Siempre le digo a Lau, me voy a abrir una carnicería y me voy a quedar atornillado a la primera ciudad a la que llegue, no me importa cuál sea. No me subo más a un avión. Y en un tiempo ignorante de mi vida decía, bueno, me subo en un barco. ¡Son peores! Si Dios hubiera querido que volara, alas nos hubiera dado. Y escamas tampoco tengo para nadar. La piel seca nomás, hermano, no se confunda. Eso es un miedo de muerte. Eso es un miedo en el que tú dices, se acabó. Los marineros en esta barca estaban experimentando lo que tú experimentaste en ese momento, en una turbulencia que tú dices, esto se acabó. Gracias, Señor, por la vida que me has dado. Consumado es. Bíblico nos ponemos y todo. Porque usted se ha dado cuenta que en un avión que se cae no hay ningún ateo. Es un mecanismo de conversión instantáneo, mi hermano. Espero que ningún piloto cristiano me esté escuchando. Todo el mundo desesperado está clamando a alguien, está buscando algo, solución, por favor. Saben que los pilotos están haciendo lo mejor, entonces hay que... Dios, pero tú no eras ateo, cállate, Dios. Yo imagino que lo último, hermano, piense conmigo, este era su rabí y ellos eran los discípulos. Y se supone que la profesión que tenía Jesús era carpintero o constructor, depende ahí tu interpretación, pero no era marinero de seguro. Lo último que un discípulo quiere hacer siendo marinero es despertar a su rabí, que es carpintero, por un problema en el mar. No fue de seguro la primera opción de los discípulos. No es que vieron, ¡ay, viento! ¡Rabí! No.
O sea, habrá empeorado poco a poco la tormenta, ¿me entiende? El viento habrá cambiado 3 o 4 veces. Ellos habrán implementado todas las maniobras de navegación posibles y existentes. Ellos habrán cambiado ruta de aquí para allá para escaparse de la tormenta. Era un lago, tampoco que era el océano. Habían intentado todo. El librito de navegación ya lo tiraron porque ya no había más. Cuando se fueron a despertar a Jesús, yo estoy seguro, y esto no está en el texto, pero yo entendiendo estos puntos que les acabo de compartir, yo estoy seguro que ya habían hecho un montón de cosas antes de despertar a Jesús. Al Jesús humano que estaba ahí con ellos, durmiendo ahí en el fondo, ¿no? Y esto nos recuerda a qué historia del Antiguo Testamento, ¿no? A quien dormía en el fondo en el medio de una tormenta era Jonás. Y es interesante esta relación porque en el Antiguo Testamento Jonás se escapaba de la voluntad de Dios y en esta ocasión Jesús estaba desarrollando la voluntad de Dios. Y uno que se escapaba de la voluntad de Dios, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez. Y este que estaba haciendo la voluntad de Dios y que era Dios, calmó la tormenta. Nosotros atravesamos miedos de muerte, pero el Señor no. El versículo 25 dice, Señor, sálvanos. Y la Nueva Traducción Viviente lo exclama, lo pone entre exclamación. Y también pone entre exclamación, nos vamos a ahogar. Y para que quede claro, aún aclara, gritaron. Gritaron. No, Señor. Como cuando uno despierta, ¿no? Mire, imagínese usted despierta así a su hermano, a su papá, imagínese a su rabí, ¿no? Señor, que nos vamos a ahogar. Es que no me escucha. Señor, está durmiendo, está babando, mira. Señor. No, Señor. Que nos ahogamos, Señor, por favor. Lo habrán golpeado, movido, le sacaron las sábanas, ¿no? Como le hace el padre al adolescente, le saca las sábanas. ¡Ay! Feo, ¿no? Algunos están rememorando traumas. ¡Ay, qué feo despertarme! ¡Ay, qué horrible! Señor, que nos ahogamos, desesperados. Y este clamor, Señor, nos estamos por ahogar. Todo lo habían implementado y recurrieron a lo último que se encontraba en aquel barco. No porque esté al final de la lista, pero porque era el rabí y era un carpintero. El mismo texto que usamos para hablar del miedo de muerte que los discípulos atravesaron en aquella barca es el mismo versículo que utilizamos para darle fundamento al tercer punto, que es fe en medio de la desesperación. Fe en el medio de la desesperación. Claro que Jesús parece llamarle la atención a los discípulos, ¿no? Hombres de poca fe. Qué feo, ¿no? Y claro, lo acabaron de despertar. Es lo mínimo que le podía decir. Hombres de poca fe. Pero es obvio que los discípulos no buscaban en Jesús al Jesús carpintero. Jesús, que estamos en la tormenta, mire, construye un mástil aquí de madera sólida. No es que nos dimos contra un iceberg estilo Titanic, ponle un parche, por favor, de madera. No estaban buscando en Él una solución humana. Y cuando decimos que se nos fue de las manos una situación, que esta tormenta se les fue de las manos, que excedió el alcance y el poder y la capacidad de las personas que están atravesando esta situación, a esto nos referimos. No hay nada desde el ámbito humano que nos pueda ayudar. La situación fue escalando, así como escala en nuestra vida.
Hay situaciones que se quedan pequeñas, pero hay otras que escalan. Y el médico dice, ya no tenemos nada que hacer. Y el médico dictamina 6 meses, 1 año, 2 años de vida. Y ya los médicos dicen, ya no hay nada que hacer. Viene el experto en finanzas y nos dice, ya vas a perder la casa porque no hay nada que hacer. Tus finanzas están agotadas, ya nadie te va a dar crédito, ya no tienes credibilidad, ya no tienes bienes, vas a perder la casa, tienes 60 días para desalojar o te desalojan. Cuando llega el momento en el que ya la capacidad humana no tiene nada que hacer. Pero antes de seguir con el siguiente punto, quiero recordarle algo que ya les mencioné, insistencia. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos dijeron que creían en Dios y que nos iban a arrodillar delante de la estatua y que Dios los iba a librar, pero si Dios no los libraba, igualmente no lo iban a hacer. Y ese texto me encanta, esa expresión me encanta, porque vivimos en una época de exitismo, lamentablemente, vivimos en una época de exitismos, en la que no nos damos cuenta que Jesús murió en la cruz casi. No nos damos cuenta que nuestro Dios murió. Lo golpearon, lo lastimaron, lo escupieron, lo tiraron, lo clavaron en una cruz y murió. No es una historia de éxito que sale en el canal de la ciudad. No es una historia de éxito para convencer a alguien para que se sume a tu grupo multiniveles de ventas. No tiene yates, no tiene cruceros, no tiene hoteles todo incluido, no tiene una vida color de rosa, un ser humano golpeado y crucificado hasta la muerte. ¿Y sus seguidores? Uno decapitado, el otro crucificado cabeza para abajo, uno solito que se murió de viejo. Gracias a Dios se llamaba Juan, tengo esperanza. No, la Biblia no es un libro de historias de éxito humanamente hablando. Las cosas a veces van a salir mal y está bien. Porque difícil es glorificar a Dios cuando las cosas salen mal. Cuando las cosas salen bien es facilito. Gloria a Dios, me pagaron la hipoteca. Hasta el ateo lo dice cuando el avión se está por caer. Gloria a Dios, mi mamá se moría y ahora se sanó. Esos momentos, fácil. Ahora, glorificar a Dios en medio de tu enfermedad. Glorificar a Dios cuando falta. Glorificar a Dios cuando era tu última tostada y se quemó. Y ahí andás intentando rasparle lo negro, ¿no? Lo difícil es glorificar a Dios. Lo difícil es lo que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron. Aunque todo salga mal, aunque me metas en ese horno, no voy a traicionar a mi Dios. Él es merecedor de la gloria, de la honra y de la alabanza, y esa ridícula estatua, no. Estas situaciones que escalan demandan insistencia. Yo sé, el final de esta historia es que Jesús calma la tempestad. Varios asuntos a decir al respecto. Jesús no tenía que morir ahí, tenía que cumplir las palabras de Isaías y tenía que morir en una cruz. ¿Está conmigo? Varios asuntos ahí metidos, teológicos. Pero sí, esta historia termina bien. Esta historia termina de que Jesús llama a la tempestad y le dice que se calme. A nosotros ni el perro nos obedece, pero Jesús hasta la tempestad. Cálmate, y se calma. Y la Biblia del Reina Valera dice, y hubo bonanza. No buscaban en Jesús una respuesta humana, buscaban en Jesús una solución de dimensiones divinas. Yo sé que en medio de todas nuestras dificultades a veces viene una ayuda del gobierno, yo sé que a veces viene una ayuda de un amigo, yo sé que los suegros nos ayudan de vez en cuando, yo sé que esto, que aquello, pero la solución del mundo es Cristo y no un gobierno. La solución del mundo es Cristo y no una ayuda mensual. La solución del mundo es Cristo y no un alimento que se come hoy y mañana está en mal estado. La solución del mundo es Cristo.
Es Jesús y Jesús crucificado, Jesús muerto y resucitado. Y este Jesús que dice que va a volver a buscarnos. Por eso la muerte no es un problema, porque el plan de Dios incluye que usted y yo tenemos que morir. Para resucitar. Sin la muerte no hay resurrección. Y yo sé que usted quiere vivir hasta que venga, para que, bueno, los muertos en Cristo se resucitarán primero, pero después vamos nosotros los que estábamos vivos, ¿no? 2000 años de cristianismo esperando eso. Puede suceder como puede no suceder. Hoy, mañana, pasado. En algún momento sí. La vida cristiana implica morir. Y a veces yo veo cristianos viviendo como si se pudiera evitar la muerte siempre. Tengo amigos y hasta familiares que cuando hablas de la muerte se ponen a llorar y te piden que pares. Una fe que no contempla la muerte es una fe imprudente. No que la busca, que la contempla. Un día vamos a dejar de existir. Y vamos a resucitar juntamente con Cristo. Póngase de pie, yo quisiera orar con usted. En el medio de la tormenta se presentan 3 elementos: la tempestad, la muerte y la desesperación. La fe en la desesperación. Que en nuestros momentos difíciles podamos acudir a Cristo. Desde el momento que se nos quema la tostada hasta el momento que nos dan un aviso de desalojo. Porque cuando se quema la tostada también lo necesito a Cristo, ¿sabe? Cuando se quema la tostada y yo estoy empezando a perder mi humor, yo tengo que recordar que Cristo es suficiente. Yo tengo que recordar que Cristo es suficiente. Cuando voy al trabajo atrasado y hay un accidente y hay tránsito, yo tengo que recordar que Cristo es suficiente. Cuando me diagnostican una enfermedad, quizás no de muerte, pero que me va a traer mucho sufrimiento, yo tengo que recordar que Cristo es suficiente. Y si es de muerte, yo tengo que recordar que Cristo es suficiente. En los buenos momentos y en los malos momentos, yo debo recordar que Cristo es suficiente. Marcos Vidal, haciendo una canción sobre este texto, en un momento dice: feliz contemplo que estás en mi barca. Porque esto es lo que realmente importa y esto es lo que realmente interesa. Que estemos seguros de que Cristo está en la barca. Porque como el otro día leíamos el Salmo 23 y decíamos: esto es muy bonito, pero solo es bonito si somos ovejas del rebaño. Si no somos ovejas del rebaño, no es bonito. Esto es bonito si Cristo está en la barca. Si no está en la barca, es horrible. Porque continúa y no tiene final. Millones de personas en el mundo sufren sin Cristo. Espero que usted y yo, felices, contemplemos que Él está en nuestra barca. Y a pesar de ver de fondo tormenta, viento, truenos, relámpagos, nuestro corazón se llene al observar el rostro de Cristo en nuestra barca. Este rostro de Cristo que nos acompañará aún más allá de la muerte. No hay nada que nos pueda separar de Él. Cristo es suficiente. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás. Y piensa en esto. En medio de las tormentas de la vida, experimentamos miedo y tenemos la opción de tener fe. En medio de las tormentas de la vida, experimentamos miedo y tenemos la opción de tener fe. En medio del dolor, la desesperación, los problemas, decí conmigo: Cristo es suficiente. Todo lo que necesitamos es que Él esté en la barca. Padre,
Padre, te damos gracias, Rey, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos orientas en medio de nuestra desorientación. Gracias, Señor, porque cuando nosotros pensamos que no hay camino, que no hay salida, ahí llegas tú indicándonos por dónde ir e indicándonos qué hacer. Señor, gracias porque a pesar de que a veces los problemas no se solucionan, podemos disfrutar de tu abrazo, Espíritu Santo. Podemos disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz normal llega cuando hay solución. La que sobrepasa todo entendimiento está todo el tiempo a pesar de que hay problemas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a continuar avanzando a pesar de la tormenta. Ayúdanos a continuar avanzando a pesar de los problemas. Ayúdanos a continuar avanzando a pesar de la depresión, a pesar de sentirnos un poquitito para abajo, a pesar de que alguien nos ofendió, a pesar de que alguien nos lastimó. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos a recoger los pedacitos de nuestra vida y a continuar avanzando en el nombre de Jesús. Porque no ha llegado el fin, hermano. Debemos continuar avanzando. Espíritu Santo, te pido en esta mañana que seas tú presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Quita esos pensamientos ridículos de nuestra mente y pon tus pensamientos en nuestra mente. Quita los miedos en nuestro corazón y coloca fe. Aclara, Señor, el clima, la tormenta y que salga el sol. En el nombre de Jesús, si es tu voluntad, Padre, sánanos, libéranos, provéenos, protégenos, pero en todo tiempo acompáñanos, porque no quiero ir a ningún lugar si tú no estás conmigo. ¿Cómo voy a dejar a mi protector? ¿Cómo voy a dejar a mi proveedor? ¿Cómo voy a dejar a mi consolador? ¿Cómo voy a dejar a mi amigo, mi compañero? ¿Cómo voy a dejar a mi Padre eterno? ¿Cómo voy a dejar al único que le da sentido a mi camino? ¿Cómo lo voy a dejar si sin ti no soy nada y no tengo destino? Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti. Sálvanos, que nos ahogamos. Sálvanos, Señor. Hazte presente en la tormenta, en el glorioso nombre de Cristo Jesús podemos decir que Cristo es suficiente.